El 23 de enero de 2017, la tranquilidad de un vecindario acomodado en Los Ángeles se rompió de manera brutal. Fabio Cementilli, un reconocido estilista de fama internacional, fue hallado sin vida en el patio trasero de su casa. Su cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca, y la escena parecía, a primera vista, el resultado de un violento robo. Sin embargo, los investigadores pronto descubrirían que nada era lo que aparentaba. La noticia sacudió a colegas, amigos y familiares. ¿Quién querría asesinar a un hombre querido, respetado y exitoso? ¿Se trataba de un crimen pasional, un asalto que salió mal? ¿O acaso la traición se había gestado mucho más cerca de lo que todos imaginaban? Lo que comenzó como un aparente robo doméstico se transformó en una historia de engaño, ambición y traición familiar. Un caso que demostraría que los monstruos no siempre se esconden en la oscuridad, a veces comparten tu misma cama. Y aquí surge la pregunta que nos perseguirá a lo largo de este relato. ¿Qué tan bien conoces realmente a las personas que tienes a tu lado? Fabio Cementilli no era un hombre cualquiera. Para el mundo de la belleza profesional, su nombre era sinónimo de excelencia. De origen canadiense, había logrado construir una carrera sólida en la industria del estilismo, llegando a convertirse en un referente internacional. Con más de 3 décadas de experiencia, Fabio no solo era conocido por su talento con las tijeras, sino también por su carisma y su capacidad para inspirar a otros. Muchos lo consideraban un mentor, alguien que dedicaba tiempo y energía en formar a nuevas generaciones de estilistas. La imagen que proyectaba era la de un hombre exitoso, satisfecho con su vida. Vivía en Los Ángeles junto a su esposa y sus hijos, en una casa espaciosa y luminosa, reflejo del fruto de años de trabajo y dedicación. Desde el exterior, todo parecía perfecto. Un hogar estable, una carrera próspera y el respeto de toda una industria. En los eventos internacionales de belleza, Fabio solía destacar. Su presencia era imponente, pero cercana. No era un ícono inalcanzable, sino alguien que disfrutaba compartiendo su experiencia. Los testimonios de colegas lo recuerdan como un hombre cálido, lleno de pasión por su profesión y orgulloso de su familia. A ojos de quienes lo rodeaban, parecía tenerlo todo, pero esa es la superficie. Y en los casos criminales, la superficie suele ser engañosa. Su éxito profesional contrastaba con tensiones que se escondían puertas adentro. Como ocurre en muchas familias aparentemente perfectas, los problemas eran invisibles para los extraños y solo podían intuirse en pequeños gestos, en silencios incómodos o en la distancia emocional. Fabio dedicaba gran parte de su vida a viajar y cumplir con compromisos laborales, lo que inevitablemente lo mantenía lejos de casa durante largos periodos. Aunque disfrutaba de la admiración de miles, esa misma ausencia abría grietas en su entorno más cercano. En el vecindario, lo describían como un hombre amable, alguien que saludaba siempre y que parecía disfrutar de una vida tranquila junto a los suyos. Nada hacía pensar que detrás de esa fachada de calma se avecinaba una tormenta. Y, sin embargo, el destino tenía preparada una cruel ironía, que aquel hombre que había dedicado su vida a embellecer el mundo, terminaría muriendo de la manera más grotesca. Este contraste entre la luz pública y la sombra privada es lo que hace de este caso uno de los más inquietantes. Fabio, el estilista que viajaba por el mundo representando marcas de prestigio, que enseñaba técnicas innovadoras y recibía aplausos en escenarios internacionales, jamás pudo sospechar que el peligro no estaba en sus giras, ni en los viajes, ni en algún desconocido, sino mucho más cerca. Lo fascinante y aterrador de este crimen es que nadie lo vio venir. Los círculos sociales de Fabio quedaron devastados. La industria de la belleza perdió a una de sus figuras más queridas, y al mismo tiempo, el público se quedó con una pregunta que no dejaba de rondar. ¿Qué pudo llevar a alguien a asesinar a un hombre como él? El éxito, el prestigio y la admiración pública parecían blindarlo contra tragedias como esta. Pero la realidad es que ni el dinero ni la fama ofrecen protección contra lo inevitable, la traición. Y es justamente en este contraste entre el brillo de las luces y la oscuridad de lo íntimo donde comienza a revelarse la verdadera dimensión de la tragedia de Fabio Cementilli. Sin embargo, incluso para los primeros oficiales que llegaron al lugar, había algo extraño en la escena. Los detalles no encajaban del todo. Aunque se intentaba dar la impresión de que el hogar había sido saqueado, muchos de los objetos de mayor valor seguían intactos. Joyas, electrónicos, dinero. Era como si los supuestos ladrones hubieran decidido ignorar lo más obvio. La noticia se esparció rápidamente. En cuestión de horas, los vecinos se agolpaban en las calles cercanas, observando el movimiento de patrullas y peritos.
Algunos lloraban, otros murmuraban incrédulos. Fabio era conocido y querido. No se trataba de alguien conflictivo ni con enemigos evidentes. La brutalidad del ataque chocaba con la imagen amable del hombre que siempre tenía una sonrisa para todos. Dentro de la casa, el ambiente era aún más tenso. Su esposa y sus hijas estaban devastadas, incapaces de comprender lo que había ocurrido. Los gritos, el llanto y la confusión se mezclaban con el ir y venir de los agentes, que recolectaban pruebas con precisión milimétrica. La policía buscaba huellas, ADN, cualquier indicio que pudiera explicar qué había pasado en aquel lugar que horas antes parecía un refugio familiar. Las heridas de Fabio revelaban algo inquietante. No había sido un ataque rápido, sino prolongado, con furia y determinación. Fue apuñalado varias veces, lo que dejaba claro que quien lo hizo actuó con odio, o, al menos, con un propósito más profundo que simplemente robar. Los investigadores también notaron otra particularidad: el acceso al patio trasero. La forma en que el asesino o los asesinos entraron indicaba cierto conocimiento de la vivienda, como si supieran exactamente por dónde moverse sin levantar demasiadas sospechas. Ese detalle, aunque sutil, comenzó a sembrar dudas desde el primer día. El crimen de Fabio no era el típico robo que se ve en los noticieros. La violencia, el escenario manipulado y el perfil de la víctima apuntaban a algo mucho más complejo. Los vecinos, aún conmocionados, empezaron a preguntarse lo mismo que la policía. ¿Quién querría asesinar de esa manera a un hombre como Fabio? En los días posteriores al asesinato, la policía de Los Ángeles trabajó con intensidad. La primera hipótesis apuntaba a un robo, pero esa teoría empezó a desmoronarse rápidamente. Había demasiadas inconsistencias. En primer lugar, los objetos de valor no habían sido sustraídos. Aunque la escena estaba revuelta, artículos costosos seguían en su lugar. Para los investigadores, eso era una señal clara. Alguien había intentado simular un asalto, pero lo había hecho de manera torpe. El análisis forense confirmó lo que ya se sospechaba. Fabio había recibido múltiples heridas de arma blanca, infligidas con brutalidad. La naturaleza del ataque sugería un componente emocional. No era un ladrón desesperado. Era alguien que había querido asegurarse de acabar con su vida. A medida que la policía avanzaba, comenzaron a surgir contradicciones en los testimonios. Las declaraciones de algunos miembros de la familia no coincidían del todo, y ciertos detalles parecían ensayados. La esposa de Fabio, por ejemplo, ofreció versiones que generaron dudas. Aunque lloraba desconsolada, había incoherencias en su relato que los investigadores no podían ignorar. Los vecinos, por su parte, comentaban entre susurros posibles tensiones en el hogar. Aunque para el mundo exterior Fabio y su familia parecían perfectos, en el vecindario se hablaba de discusiones, ausencias y distancias emocionales. Nada confirmado, pero suficiente para alimentar sospechas. La policía comenzó a indagar en la vida privada de Fabio. Revisaron sus movimientos, contactos, relaciones y finanzas. No tardaron en descubrir que el prestigioso estilista tenía una rutina demandante que lo alejaba con frecuencia de casa. Sus constantes viajes dejaban a la familia sola durante largas temporadas, lo que pudo haber generado resentimientos. La atención se centró también en el entorno más cercano, su esposa y las personas de confianza. Era inevitable preguntarse, ¿quién tenía acceso a la casa? ¿Quién sabía cómo entrar y salir sin ser visto? La investigación reveló que no había señales claras de un ingreso forzado, lo que reforzaba la teoría de que el asesino conocía a Fabio, o, al menos, su hogar. Otro punto clave fueron las pruebas tecnológicas. Los investigadores rastrearon llamadas, mensajes y registros de ubicación. En esa búsqueda comenzaron a aparecer nombres inesperados, y poco a poco se tejía una red que apuntaba más hacia un crimen planeado que a un robo improvisado. Mientras tanto, los medios de comunicación empezaban a cubrir el caso con intensidad. El contraste era demasiado atractivo. Un estilista exitoso, carismático y querido, asesinado con violencia extrema en la intimidad de su casa. Los titulares hablaban de misterio, traición y secretos familiares. La presión aumentaba. El vecindario quería respuestas, la familia pedía justicia, y la policía estaba determinada a resolver el rompecabezas. Cada detalle se volvía crucial. Cada testimonio debía ser analizado con lupa. Finalmente, lo que parecía un simple robo comenzó a revelarse como lo que realmente era: un crimen cuidadosamente planeado, en el que el móvil no estaba en los objetos materiales, sino en algo mucho más oscuro: la traición, la ambición y el deseo de una nueva vida a costa de la sangre de Fabio.
A medida que los días avanzaban, la investigación del asesinato de Fabio Cementilli comenzó a tomar un rumbo inesperado. Lo que en un inicio se pensó que era un robo fallido, pronto se transformó en una historia de engaños y secretos que parecían sacados de una novela negra. La clave estuvo en la tecnología. Los detectives comenzaron a rastrear llamadas telefónicas, mensajes de texto y movimientos bancarios. Al revisar la actividad de los teléfonos vinculados al entorno más cercano de Fabio, aparecieron patrones inquietantes. Comunicaciones frecuentes, a horas inusuales, entre su esposa, Mónica Cementilli, y un hombre desconocido para la mayoría, pero no para los investigadores: Robert Baker. ¿Quién era Robert Baker? Un instructor de racquetball del gimnasio al que asistía Mónica, pero también un hombre con un pasado oscuro. Ex-actor porno y delincuente sexual convicto en 1993 por actos lascivos con una menor. En el funeral de Fabio, mientras la familia lloraba, un amigo observó a Mónica conversando con Baker y tomó una foto. Luigi, el hijo de Fabio, también lo notó. Y más importante aún, vio que Baker tenía vendajes en las manos. La policía más tarde concluyó que Baker se cortó un dedo al apuñalar a Fabio, dejando su sangre en la escena. La vigilancia policial confirmó lo impensable. Mónica y Robert Baker no eran solo conocidos. Mantenían un intenso romance secreto de 18 meses. Intercambiaron miles de llamadas y 69 mensajes encriptados a través de Viber el día del crimen. El amante y la esposa habían estado conspirando en secreto, movidos por una mezcla de pasión prohibida y ambición desmedida. El plan era claro: eliminar a Fabio para quedarse con el dinero del seguro de vida y la herencia, y así poder comenzar una nueva vida juntos. De pronto, todo encajaba. El escenario manipulado, la violencia excesiva, la ausencia de objetos robados. Nada de eso tenía sentido en un robo al azar, pero era perfectamente coherente con un crimen planeado desde dentro. El asesino no era un extraño que entró por casualidad. Fue guiado, encubierto y motivado por alguien de la propia familia. La revelación cayó como un golpe brutal en la comunidad. La esposa, la mujer que había llorado desconsoladamente frente a las cámaras y que había pedido justicia con voz quebrada, resultaba ser una de las mentes detrás del asesinato. La traición era devastadora. Amigos y familiares de Fabio quedaron destrozados. No podían concebir que Mónica, con quien había compartido años de matrimonio y 2 hijas, hubiera decidido acabar con su vida de esa forma. Menos aún que lo hubiera hecho por dinero y la promesa de un nuevo romance con un criminal. La investigación policial, paso a paso, fue armando el rompecabezas. La vida oculta de Mónica salió a la luz. Los encuentros secretos, las llamadas, los planes compartidos con Baker. Cada prueba reforzaba la teoría de que se trataba de un crimen meticulosamente planeado. Aunque ejecutado con torpeza, el giro de la historia fue tan sorprendente como desgarrador. No se trataba de un ladrón desconocido, ni de un ataque aleatorio. Fabio había sido traicionado de la manera más cruel, por la persona en la que más confiaba. El comportamiento de Mónica antes y después del asesinato tejió una red de sospechas. 6 meses antes, había enviado a Baker las claves de acceso al sistema de seguridad de su propia casa. El día del crimen, Mónica argumentó estar en un Target. Sin embargo, las cámaras del estacionamiento revelaron un breve encuentro con Baker antes de que ella entrara a la tienda. Mientras compraba, Mónica fue captada por la vigilancia, fijada en su teléfono, presumiblemente transmitiendo las cámaras de seguridad de su casa para monitorear el progreso del crimen. El celular de Baker se conectó al Wi-Fi de los Cementilli a la hora del asesinato. El descubrimiento de la participación de Mónica Cementilli y Robert Baker marcó un antes y un después en el caso. Una vez que la policía reunió las pruebas suficientes, ambos fueron arrestados y acusados formalmente de asesinato en primer grado. La noticia sacudió a la opinión pública. La viuda, que hasta entonces había sido vista como una víctima más de la tragedia, ahora aparecía como autora intelectual del crimen. El proceso judicial se convirtió en un espectáculo mediático. Cada audiencia atraía la atención de periodistas, curiosos y, por supuesto, de la industria de la belleza, que seguía con incredulidad cada detalle del caso. La imagen de Mónica, vestida sobria en la sala del tribunal, contrastaba con las pruebas presentadas en su contra. Mensajes comprometedores, llamadas con su amante, transferencias bancarias sospechosas. La pieza final del rompecabezas llegó con el arresto de Christopher Austin en octubre de 2024. Amigo de toda la vida de Robert Baker, Austin testificó que Baker lo contrató porque Mónica quería cobrar el seguro de vida de su esposo.
Austin confesó haber apuñalado a Fabio en el cuello mientras Baker hacía lo mismo. Austin reveló que Baker le dijo que Mónica quería a su esposo muerto y que ella dejaría la puerta principal sin llave para facilitar el acceso. Mónica se había asegurado de que el camino estuviera despejado para que Baker y Austin entraran en la mansión y cometieran el asesinato. El juicio contra Mónica Cementilli, que comenzó en enero de 2025, expuso toda la conspiración. La fiscalía argumentó que el móvil fue el $1.600.000 del seguro de vida de Fabio y el deseo de Mónica de vivir su romance con Baker sin obstáculos. La defensa intentó culpar a Baker, argumentando que Mónica era culpable de estupidez, duplicidad, mentiras y adulterio, pero no de asesinato. Incluso Baker testificó, intentando proteger a Mónica, diciendo que ella no sabía nada del plan, pero la evidencia era abrumadora. La fiscalía presentó cartas de amor de Mónica a Baker en prisión, firmadas tu esposa, Mónica Baker hasta la muerte, contradiciendo cualquier afirmación de que la relación había terminado o que ella desconocía su culpabilidad. Finalmente, el 11 de abril de 2025, un jurado de Los Ángeles encontró a Mónica Cementilli culpable de asesinato en primer grado, con las circunstancias especiales de beneficio económico y acecho, así como conspiración para cometer asesinato. Robert Baker, por su parte, fue retratado por la fiscalía como un hombre violento, con un historial criminal que lo hacía el ejecutor perfecto para un plan tan oscuro. El ADN encontrado en la escena lo vinculaba directamente con el asesinato, y su relación con Mónica lo convertía en cómplice evidente. El 23 de junio de 2025, Mónica Cementilli fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Robert Baker y Christopher Austin también están cumpliendo la misma condena tras las rejas. Lo que comenzó como un cuento de hadas, se transformó en una historia de traición calculada y codicia despiadada. Mónica Cementilli traicionó la confianza y el amor de la persona que más la quería, eligiendo un camino oscuro por dinero y una libertad ilusoria. Como bien dijo el fiscal de distrito Nathan J. Hochman, Mónica Cementilli traicionó a la persona que más la amaba y confiaba en ella. Su calculado plan para lucrarse con la muerte de su marido costó la vida a un hombre amable y talentoso, y devastó a una familia. La sentencia de hoy asegura que pasará el resto de su vida entre rejas, donde ya no podrá engañar ni destruir vidas. La justicia la alcanzó. La sentencia fue un momento devastador para las hijas de Fabio, quienes no solo habían perdido a su padre de manera atroz, sino que también veían a su madre condenada como responsable. El dolor y la fractura familiar eran irreparables. En la industria de la belleza, el eco de este caso aún resuena. Muchos de los que conocieron a Fabio recuerdan su generosidad, su pasión por enseñar y su capacidad de inspirar. Su asesinato dejó un vacío imposible de llenar, y el hecho de que fuera víctima de la traición más íntima solo añadió más dolor a la herida. El juicio reveló, en toda su crudeza, la cara más oscura del ser humano. La ambición desmedida, el egoísmo y la traición. Mónica y Baker planearon un futuro juntos, pero lo único que consiguieron fue arruinar varias vidas, incluida la suya. Y así, el caso de Fabio Cementilli se convirtió en una advertencia amarga. A veces, los enemigos no llegan de afuera. Se sientan a tu mesa, duermen en tu cama y llevan tu apellido. Este caso nos recuerda que el peligro más devastador no siempre viene de afuera. Fabio era un hombre exitoso, querido en la industria de la belleza y admirado por su generosidad. Sin embargo, su final no lo dictó un extraño, sino la traición que nació en su propio hogar. La revelación de que su esposa y su amante habían planeado su muerte fue un golpe que destrozó a su familia. Dejó una cicatriz imborrable en sus hijas y marcó para siempre a quienes lo conocieron. Porque no hay arma más letal que la traición, y no hay herida más profunda que descubrirla en aquellos que decían amarte. Hoy, su legado vive en el recuerdo de su arte, pero también como una advertencia. Los secretos más oscuros suelen esconderse en los hogares más luminosos. Esto es Delitos sin Tiempo, el espacio donde exploramos crímenes que el paso de los años no logra enterrar. Si esta historia te estremeció, no olvides suscribirte, dejar tu like, compartir este video y contarnos en los comentarios. ¿Crees que Fabio alguna vez sospechó la traición que lo rodeaba? Nos vemos en el próximo caso, donde seguiremos desenterrando verdades que el tiempo no pudo silenciar.